Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva charla de Proma Argentina titulada ¿Cómo comunicar tu propuesta de valor con verdad y estrategia? Les agradecemos a todos su participación. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra herramientas de Zoom. Al final de la exposición les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida dentro de las 48 horas hábiles, podrán recibir el material de la charla vía mail. Nos acompaña hoy Patricia Relats, docente y asesora de Pitching y Storytelling. Adelante, Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. No quiero robar mucho tiempo de exposición, así ustedes también tienen espacio de consulta si necesitaran. Esto para mí es importante, no es un monólogo, también es parte un poco de la propuesta del espacio, así que si hay algo en lo que yo no estoy siendo clara o a veces la señal no ayuda a mi velocidad porque hablo un montón y hablo muy rápido, por favor no tengan vergüenza de presentar la pregunta donde consideren, si es por chat la levantamos por chat y si es por, mejor si es por el área de Q&A. Bien, entonces, vamos a empezar desde el inicio, como corresponde. ¿Por qué esta propuesta de porque para personajes está el teatro? Porque muchas veces cuando hablamos de la lógica de marca personal o hablamos de nuestra presencia en redes, siempre aparece esa lógica de alguien que dice me siento un impostor o me siento alguien de repente, ¿no? Que está hablando como alguien que no soy, como imponernos o impostarnos en una lógica que, por supuesto, nada más distante de armar una marca personal. Entonces, un poco lo que estoy buscando con este espacio es darles a ustedes herramientas y algunos ejercicios que les permitan descontracturar esto y que suene genuino, que suene como ustedes. No hay nada peor que una marca personal que no suene a una persona, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a trabajar es en esa dirección. Entonces, lo primero que me trae este cuestionamiento de parar un poco el scroll, ¿no? De parar un poco la pelota. Un poco el escenario que nos ponen las redes sociales es como una doble metáfora, porque por un lado las redes se supone que son para sostener, pero también muchas veces las redes son para atrapar. Y en esta lógica de estar atrapados y estar atrapados en el scroll, porque nuestro déficit de atención cada vez es mayor, o sea, es muy difícil mantenernos concentrados porque siempre estamos, ¿no? Con el dedo ya nos lleva a un siguiente estímulo. Entonces, muchas veces cometemos algunos errores porque estamos justamente atrapados y no podemos parar la pelota para pensar. El primer error que hacemos es revisar las tendencias. Entonces, al revisar las tendencias, ¿qué hacemos? Nos fijamos qué está haciendo el otro. Y empezar a fijarnos qué hace todo el tiempo el otro tiene otra consecuencia, y es que nos olvidamos del cliente. Nosotros, en un pitch de venta y en una presentación hacia el otro, lo importante es el otro, es a quién le queremos vender, ¿no? Es justamente el centro de la comunicación, tiene que ser el cliente. Ahora, si nosotros nos pasamos mirando tendencias, en realidad nos pasamos mirándonos entre nosotros profesionales, lo cual es bastante paradójico, ¿no? Porque vos no le querés vender a la competencia, vos le querés vender a un cliente. Entonces, por eso, ¿no? Este slide reza esta lógica de las tendencias son buenas para la moda, ¿no? O sea, la marca va a permanecer mucho más tiempo que una temporada. Entonces, ¿a quién miras para inspirarte? Hacete la pregunta, ¿qué le pasa a tu cliente? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué situación está atravesando en este momento que establece otra consecuencia a esta situación en la que está pasando? Entonces, lo primero que tenés que hacer es pensar tu marca personal justamente hacia a quién le vendes, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, cuando pensamos pitch y storytelling, y hace un montón que no hago esto, pero a veces, si bien hay un montón de material que ya la agencia estuvo contando, estuvimos dando, Gonzalo Tarola, que para mí es un capo total, hace algunas también que ya están disponibles en el canal de YouTube, donde habla de pitch y storytelling, y yo también he hecho algunas anteriores. Está bueno como volver a conversar sobre algunas cosas, porque el pitch es un discurso de venta no agresivo, pero que al tener un discurso de venta no agresivo establece una estrategia, y esa estrategia está basada en tu mirada personal. Esa mirada personal lo que te permite a vos es poner en funcionamiento tu trayectoria, tu recorrido, tu mirada, justamente vas iterando. ¿Por qué decimos iterando? Porque el término pitch justamente viene del béisbol.
el pitcher, o sea, el que lanza la bola, que está atacando, está empezando el juego. En un juego, más o menos un pitcher lanza 80 bolas. Por supuesto, no hay empresa que se sostenga si vos tenés que hacer 80 reuniones para concretar una venta, pero para mí lo interesante de esto es pensar lo siguiente. Nunca lanzás exactamente la misma bola. Lo que vas haciendo es aprender de la persona que tenés enfrente. Vas entendiendo cuál es el contexto, que el viento te va a alterar la parábola que va a hacer para llegar al otro. Entonces, si vos pensás que el pitch, y en esto también toda tu marca personal que está en redes, sobre todo en redes, que es dinámico, que estás peleando con la atención y demás, es algo estático que vos no vas a tener que revisar y que no implica una interacción humana y ya estás complicado. Lo que sí puedes hacer es entender cuál es tu estrategia, cuál es tu mirada y a qué cosas te subís y a qué cosas no. Eso también relaja porque uno no se la puede pasar tampoco todo el tiempo en redes. Tiene que entender a qué cosas se sube y a qué cosas no. ¿Y por qué? Porque hay un sistema de valores que va a sostener eso o no. ¿Y por qué lo combinamos con el storytelling? Y siempre que uno dice storytelling parece como que uno dice algunas palabras en inglés para lucirse. Y a lo mejor, pero en realidad el storytelling no tiene una traducción al español exacta porque en realidad habla de una tradición oral. No es narrar historias, es la narración oral. Que esto también tiene muchas veces esto de construir el vínculo con el otro, de ponerse al servicio del otro, de poner en palabras aprendizajes que tienen que ver con transferencia de conocimiento. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una venta, lo que tenemos que transmitirle al cliente es que nosotros sabemos de su dolor y lo que sabemos justamente le resuelve un problema. Ahora, si vos te parás desde la pose, desde lo que vos querés decir, y no te haces la pregunta de qué necesita saber el otro y vas a equivocar la estrategia. Entonces, de alguna forma, este slide marca como la pasión y la lógica, ¿no? O sea, en el storytelling está todo lo que aprendimos, nuestra mirada, lo que nos apasiona de la industria, de lo que hacemos, y en el pitch está la estrategia de cuánto necesita saber el otro. Porque a veces al otro no le interesa la cocina. Depende mucho de cuál sea la situación en la cual estás. Entonces, si vos pensás que la forma de presentarte siempre va a ser una, y bueno, entonces sí, va a parecer más un personaje de teatro que se aprendió un guión. Entonces, vamos a empezar como a descontracturar eso para pararnos desde otro lugar, porque hasta ahora todas las cosas que hicimos para generar una marca que se sostenga y no nos está funcionando como nos gustaría. Entonces, los invito a que salgamos un poquitito de las cosas que venimos haciendo para empezar a entender hacia dónde. Porque los mejores narradores son los mejores oyentes. Y para eso tenés que empezar a pensar por qué la gente llega a vos. Si vos no te haces esa pregunta, no entendés por qué vos sos necesario. Y queda claro que si bien vos tenés uno dice, bueno, pero una marca personal tiene que partir de mí. Sí, pero uno no siempre se reconoce en el espejo. Así que también es hacer un esfuerzo de entender cómo capitalizar cómo llegó hasta acá y a partir de acá construir hacia dónde queremos ir. Entonces, hay que empezar a entender cuáles son las cosas que le duele a tu cliente. ¿Dónde reacciona? ¿Dónde está siempre? Porque no le hablas al vasto universo, ¿no? También hay una cosa importante. Dejemos de medir el éxito muchas veces de los posteos o de las vidrieras que hacemos por cantidad de reacciones, porque no somos influencers, no nos interesa tener 80.000 likes. Lo que nos interesa es que esas interacciones que tengamos lleven a un prospect. Entonces también, ojo con el éxito que medimos de las comunicaciones que hacemos. Y ante esto también seamos más estratégicos en cuáles son las herramientas que usamos. Porque, digo, si no empieza a aparecer esta cosa como de falta de coherencia en los relatos, inclusive de redes. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces empieza a usar las herramientas sin tener una estrategia detrás. Entonces, cuidado con hacer posteos en redes profesionales donde decimos que estamos en nuestro mejor momento, sin embargo, usamos el logo de Open to Work. No significa que vos no estés buscando nuevas oportunidades o que no lo puedas hacer, pero necesitas actualizar al otro, poner una línea, algo que haga coherencia entre ese Open to Work y estoy en mi prime laboral. Hay que hacer una mínima traducción porque si no es una vidriera infinita de cosas que son ilegibles. O sea, estás vos poniéndote al servicio del otro, estás vos mostrándote, estás mostrando que haces cosas, pero el otro no entiende qué haces porque hace 5 minutos estás en tu prime, pero resulta que tenés un open to work, pero resulta que tenés tal cosa. Entonces, digo,
que no parezca que nuestra marca personal necesita ir a terapia, ¿no? Eso también es importante. Bien, entonces esos pequeños detalles es cuáles son las cosas a las que te subís y cuáles son las que no. Porque no hay que usar no todas las herramientas son para todos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mailing al que te subís? ¿Cuál es el tono que usás? Por eso digo que es estrategia dentro de esta pasión que es tu profesión, que es efectivamente amar lo que uno hace, que es distinto que, ay, buscar algo que amás y nunca. No, no, es encontrar el placer y la pasión en las cosas que nosotros tenemos hoy, poner hoy nuestros compromisos. Porque yo me di cuenta que mucho de sostener una marca personal es compromiso. No es simplemente un pitch de venta. No es solamente decirlo bien, es como, porque si no, decirlo bien es como tener una buena primera cita, pero necesitas una relación. Y los vínculos entre las empresas no son por los números, son por las personas. Entonces, cuanto más ilegible seas vos como persona, tu marca personal va a caer más y por ende te va a ser mucho más difícil concretar esos espacios de venta. Y también es importante, porque digo esto de concretar, porque si vos necesitas de nuevo 80 lanzamientos o 80 reuniones para cerrar una venta, y no hay empresa que se sostenga, ¿no? Entonces, ante esto para mí hay como tres grandes metidas de pata que hacemos todos al momento de empezar a comunicar. Entonces, un poco mi recomendación es salir de esa. La primera es repetir lo que hacen otros. Hay una idea de que si uno pone ciertas herramientas o ciertos conocimientos, es como que pertenece a una logia laboral y profesional. Entonces, de repente, no sé, se pone de moda la inteligencia artificial y todos son expertos. Salió hace 5 minutos, pero todos son expertos en la IA. Bueno, esas credenciales, ¿no? de profesión no siempre te suman, considerando que, de nuevo, no le estás vendiendo a la competencia, le estás vendiendo a un cliente. Entonces, pensá cuáles son esas credenciales que te suman y si realmente la credencial es lo que va a movilizar a la venta o no. Esa es la primera pregunta. Entonces, deja de repetir lo que hacen otros, deja de repetir jergas que, otra vez, lo que el otro no entiende lo va a llenar con su ansiedad. Entonces, a veces uno también tiene preconceptos de lo que hacen determinadas profesiones, pero no sabemos el 100%. Entonces vos no te puedes arriesgar de contestarle algo que sea un genérico y que la otra persona ate los cabos como se le ocurre. Porque si no le vendes el problema es tuyo, no es del otro. Entonces, tenés que entender en qué situación está y cómo es la forma más clara de contarle. Y ahí vamos al segundo gran error, que el segundo gran error es definirnos por profesión. No, yo soy licenciado en administración. No, yo soy ingeniero en sistemas. No, yo soy... ¿Y? Porque la profesión es vasta. Hay muchos campos dentro de la industria. ¿Cuál es tu mirada? De nuevo, eso es el equivalente a definirte por un genérico. O sea, no sos una droga genérica, sos alguien que en la receta cura determinado dolor. Bueno, contame cuál es el dolor que resolvés. Porque muchas veces, de nuevo, caes como en la lógica de las credenciales, están encadenados los errores, ¿no? Y el tercer gran error es que muchas veces contamos resultados, como estoy en mi prime laboral, pero no contaste el proceso. Y ese proceso muchas veces da a entender, fue un proyecto, por eso está en Open to Work, porque ese proyecto ahora me está contando el resultado, ¿no? Eso, una línea actualizada, porque aparte no existe tal cosa como el resultado mágico, ¿no? El resultado es de errores, de miradas, de, bueno, fuimos para adelante, después nos dimos cuenta que esta no era la dirección, volvimos para allá. Ahí está la mirada profesional. Eso es lo que contrata a alguien cuando contrata a un profesional. Nadie nunca vendió un proyecto porque, che, mirá qué linda carpeta, la tipografía. Todo eso, por supuesto, es importante, pero acompaña, no hace. Entonces, ahí es la primera recomendación. Es como contar el proceso. Contá cuáles fueron los aprendizajes que hiciste en el proceso. Y mira cómo ya empezás a tener orgánicamente un montón de contenido para contar al otro. ¿Ah? Bien, entonces, manos a la obra. Y ante esto, usé en la presentación un montón de imágenes de animales. No, no es que me haya convertido en Terian, sino en realidad lo que estoy buscando es que entendamos que hay toda una generación en realidad que se está vinculando más con animales porque los humanos cada vez parecemos menos humanos. Hay un montón de resultados de investigaciones que se hicieron en estos días donde dice que hay
ya la misma cantidad de artículos generados por IA que por seres humanos. Y esto lo que muestra es otra cosa, porque la performance en las redes fue bajando. O sea, cada vez hay menos engagement. Al principio parecía como que despegaba y después cada vez hay menos engagement. ¿Por qué? Porque en realidad esto lo que demuestra es que la IA democratizó el acceso a estas herramientas de narración, pero en realidad lo que a nosotros nos vincula con la historia no es la estructura, sino es la esencia. Entonces, lo primero que te voy a decir es empezar a pensar, ¿no? ¿Cuáles son tus diferenciales y cuáles son las cosas que son claves para vos para comunicar? Pero esto no es la lista del supermercado. Entonces, no empieces a decir que vos para definirte como persona profesional sos proactivo. Palabra que hasta el día de hoy me tiene de luto porque no sé exactamente lo que es proactivo. Porque para una compañía es una cosa, para un perfil freelance es otra. ¿No? Entonces, esto para mí es clave. Empezá a definirte vos. Y para eso necesitas dedicarle cabeza. Por eso estos espacios son hermosos, porque si no uno en su agenda es mucho más rápido y más fácil seguir respondiendo a los mails de siempre. ¿No? Entonces, esto es un ratito para pensarte. Entonces, si vos tenés que poner 3 características que tenés vos como profesional y que no pueden ser una única palabra, porque de nuevo, esto no es una lista de supermercado, pensá, ¿cuál es el momento que vos definiste lo que querías hacer? Al momento de te llega un proyecto a un cliente, ¿qué es lo primero que haces para empezar a entender el problema del otro? ¿Qué tipo de problema tienen en común tus clientes? ¿Qué es el tipo de problemas que a vos te gusta resolver o que orgánicamente te sale? ¿Hacia dónde querés ir dentro de la profesión o cuál crees que es como la corriente que va a tener? ¿No? Esto, ponele un empecé a construirlo, así como las abejas van construyendo una panal, empecé a construirlo. Y empezá de esa manera también a construir tu autoridad en la industria. Porque muchas veces estamos como corriendo, ¿no? Esta lógica de la red que atrapa. Entonces muchas veces estamos corriendo para juntar credenciales y a veces lo que tenés que hacer es establecer la pregunta de, chicos, si seguimos yendo en esta dirección, probablemente lo que suceda sea esto. ¿Estamos dispuestos? ¿Cuál es el costo que tiene esto que hacemos y cuál es la ganancia? Porque, por ejemplo, yo que trabajo en comunicación, yo elegí no subirme a TikTok. Y es una decisión que tiene que ver con mis valores, con mi forma, y todo el mundo siempre viene alguien que me dice, no, pero vos deberías estar. Mirá, no, en mi marca personal, TikTok no funciona. Hola Florencia, perdón que recién lo veo. Sí, queda grabado, después lo suben al canal de YouTube como hacen siempre y al final de la charla, cuando les envíen el material a quienes respondan la encuesta, preparé una guía con 15 ejercicios porque soy obsesiva y porque un poco la propuesta que armamos con Carmela es esta lógica de que sea práctica, ¿no? Entonces, no podemos tener algo práctico si solamente estoy monologando yo. Así que les voy a dejar algunos tips, ¿no? Y sobre todo ese espacio de ejercicios que por supuesto tienen mi contacto ahí, si quieren seguir conversando o lo que fuera, lo van haciendo y no importa, pero sí me parece importante que se van con algo como para ya destrabar, ¿no? Que eso también es clave. Pero cualquier cosa, las veces que necesiten, ¿eh? Esto no es un monólogo, por favor, y de paso me ayudan a no sentirme sola. Así que consulten lo que necesiten. Bien, entonces, vamos a otra gran pregunta. Esta es medio escabrosa. ¿Sabes por qué te llaman? Porque a veces perdemos un poquito eso de G también, ¿no? Entonces, esto, preguntarle al cliente. Eso también a veces sirve mucho para entender, yo sigo funcionando en la industria, yo pensé que era por esto y resulta que es por esto otro, porque de pensar mal, digo, estamos hechos todos. Entonces, para mí hay 4 grandes pilares para conversar esto. Lo primero es la experiencia, ¿no? ¿Por qué digo la experiencia? La experiencia no es como, tengo 15 años de trayectoria en la industria, que 15 años de trayectoria en la industria, ¿qué es? Es un abstracto, puede ser vos completando un Excel. Dicho sea de paso, el 90% de las profesiones nuestras son completar Excel, así que nadie se va a asustar por esto. Pero, ¿ven? Es un genérico. Entonces, acá lo que tenés que contar no es exactamente el resultado, sino lo que vos tenés que contar es, en tu experiencia, lo que aprendiste que es el ingrediente clave para la receta de armar ese proyecto. No es que vos me digas, no, mirá, la torta tiene... si te falta la gelatina sin sabor, se te cae toda la estructura y no te funciona la torta.
Eso es experiencia, ¿entendés? Es, che, fíjate, porque si el horno no está caliente a 180 grados, el chipá no se te mece. Eso es la experiencia. Entonces, no es simplemente contar como hemos realizado tal cosa, sino es esa mirada que te dice tiene 15, esta persona que está haciendo tiene 15 años de experiencia. Es, no tiene sentido que yo te ponga un slide con un montón de texto porque dejas de escucharme a mí. Si el día que el PowerPoint me reemplace a mí, nada, me quedo en mi casa. Eso, eso es lo que muestra experiencia. Y ahí no necesitas tirar la chapa de no, porque llevo más de 20 años y he trabajado con tal, tal, tal. Nada, eso, ¿sabes qué? Cuando scrolleen en tu perfil de LinkedIn lo van a ver. Que lo busquen, besis. Ahora, si vos vas a ir a contarte, vos tenés que contar eso. Y sobre todo porque eso no solo cuenta la experiencia, sino cuenta el profesional que sos hoy. Entonces no tenés que empezar la historia hablando de storytelling como yo nací en skip intro, como dirían en las plataformas. A nadie le importa. Le importa quién sos hoy y cómo la experiencia que vos tenés hoy ayuda a que vos resuelvas el problema que ellos tienen de una forma concreta, clara, indiscutible. Los valores. De nuevo, los valores son las cosas a las que te subís y a las que no. A lo mejor la industria va en esta dirección y me parece perfecto que vaya en esta dirección. Ahora, para mí, por ahí no es. Nos las vamos a pegar en la pera. Entonces, yo lo que voy a desarrollar es un programa donde sea una cosa de resistencia, donde para mí el corazón del proyecto va para este lado. No me gusta ser autorreferencial, pero así tampoco siento que estigmatizo a nadie. Dentro de mis valores, de nuevo, yo no me subo a TikTok, pero porque TikTok para mí en el algoritmo te está pidiendo todo el tiempo que vos estés actualizando, todo el tiempo tenés que ponerte en la vidriera y todo el tiempo tenés que estar. Y para mí es un inhibidor de pensamiento, es una postura personal y no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero muchas veces es un inhibidor de pensamiento y mi lógica es, yo tengo que repensar la comunicación para poder traer algo nuevo, para poder resolver un problema. Entonces, si yo estoy todo el tiempo impidiendo que otros piensen, ya no me gusta. Y probablemente si yo estoy todo el tiempo exponiéndome ahí, y yo tampoco estoy pensando tanto. Entonces necesito en algún punto tener un poco de aire. Y eso es una declaración de valor. Entonces cuando la gente viene y me dice, no, vos tendrías que estar porque explotarías, ¿y explotaría en qué? O sea, mi lugar no es la calle Corrientes, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, no todas las herramientas son para todos. Y uno también tiene que saber entender que dentro de los rubros hay algunos que van a tomar ciertas decisiones y hay otros que van a tomar otras. Y ninguna está mal. Ahora, está mal si no va en consonancia con lo que vos querés hacer. Pero para eso vos te tenés que hacer la pregunta inicial. Y es, ¿cuál es tu sistema de valores? O sea, ¿a qué te subís y a qué te bajás? Las obsesiones. Bueno, las obsesiones son porque los terrenos comunicacionales, de nuevo, los terrenos profesionales, son vastos, ¿no? Entonces, hay unos que van a tener un foco, no sé, no es lo mismo si vos hablas de la gestión deportiva, pensar en la administración de la institución, que si hablas del marketing deportivo. O sea, son entidades, ni hablar de la representación de talento. Esa es otra situación. Bueno, entonces, ¿cuáles son las obsesiones? ¿Cuáles son las cosas que vos son las que más te gustan hacer? Porque hay como una especialización involuntaria, ¿no? No todas las carreras tienen pero es como que vas especializándote en algo que a vos te interesa en particular. Bueno, mi obsesión en particular es con la palabra. Detesto a la gente que es tibia para comunicarse. Es tipo, es una especie de, habla claro, ¿es o no es? Y para mí alguien que puede hablar en pocas palabras, algo que no es genérico, sino es concreto, es alguien que ha trabajado mucho para que el otro lo entienda. Y esa persona que quiere que la otra persona lo entienda, es una persona con la que a mí me gusta trabajar. Porque es clara, es honesta y el límite me puede gustar más o menos, pero entiendo que es una conversación clara. Ahora, cuando yo empiezo a ver grises en la conversación, y ahí ya no me gusta. Entonces empiezo a ser, soy la que hace las preguntas muy antipáticas, porque es bueno, esto es blanco, es negro, es gris, ¿no? Decime cuáles son. La gente vaga en la comunicación, a mí me preocupa. Entonces yo, por eso, no voy tanto a lo visual, sino voy, háblame. Contame, ¿quién sos? Pero entonces, ¿qué hiciste? Pero entonces, ¿dónde te parás? Todos tenemos obsesiones. En la comunicación hay gente que tiene mucha obsesión con lo visual, que también es súper respetable. Mi obsesión es con la palabra. La palabra justa es justa por algo y por eso es asertiva. Y después el recorrido. El recorrido es, para este resultado,
lo que hicimos fue empezar así, lo hicimos de esta forma, lo hicimos de esta otra, lo hicimos de esta otra. Ok. Con estos 4 pilares, vos mínimo ya podés escribir 3 temas de los que podés hablar 10 minutos sin preparación. Dale, de una obsesión no puedes hablar 10 minutos sin preparación. Vos me preguntás cuál es el tipo de contenido que tiene que tener alguien que está generando una marca personal y por acá, donde me cuentes la experiencia que te enseñó y cuál es el dato clave, lo que hace que se sostenga y que no sea un Jenga, cuáles son los valores, porque uno espeja mucho en los valores, ¿eh? Hay empresas a las que dejas de comprarle porque te parece que el sistema de valores no funciona. ¿Cuáles son las obsesiones que tenés? Dale, de las obsesiones uno puede escribir novelas, ¿no? Y el recorrido de estos proyectos que lograste resolver, cómo empezaste, cómo lo encontraste, es casi como si fuera contar, ¿no? Un caso de los simuladores, ¿no? ¿Cómo hiciste para concretar esta situación? Bien, entonces, si no sentís que hay contenido orgánico ahí, entonces tenés que volver al casillero anterior. ¿Cuál es el casillero anterior? Este. Tu perfil no es una lista de supermercado. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos muchas veces decir como, bueno, el cliente no sabe lo que quiere o la gente está, ¿no? Bueno, perfecto. Pero de nuevo, el problema de venta es tuyo. La situación concreta, el problema de venta, el que tiene que resolver, el que no se está percibiendo claramente, sos vos. Entonces tenés 2 opciones, o le echás la culpa al otro o tomás las riendas y te haces cargo para hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, por eso decía volver al casillero anterior. Si no, si venimos bien, si hasta acá entendimos, ok, sobre estos 4 pilares, yo mínimo ya tengo 4 líneas de contenido para pensar, bueno, entonces vamos avanzando. Algunos ejercicios que para mí sirven porque también tiene una cosa creativa que interesa un montón. Primero, ¿qué refrán popular puede contar lo que haces? ¿Por qué pongo la cosa de refrán popular? Y me encanta la en casa, herrero, cuchillo de palo, cuando empiezan a arrancar todas esas cosas. Porque muchas veces transferir conocimiento o hacer que el otro entienda lo que hacemos es ponerlo en un idioma que el otro entiende. Hay una teoría que se llama la teoría de Marcos, justamente, que dice que nosotros cuando contamos una historia estamos enmarcando conocimiento, ¿no? Y con la historia justamente lo que hacemos es atar estos datos que serían sueltos, o sea, nadie se enamora de un 3%, de un 10%, de un bar, un tir, o sea, son números, los números son abstractos. Ahora, si vos los pones en un hilo de una historia, ese 3% más permite tal cosa. Entonces pones un hilo como afectivo y emocional entre esos datos. Entonces, cuando vos haces un marco que el otro entiende, es mucho más fácil que el otro entienda la urgencia de lo que presentás, la mirada de lo que presentás, ¿no? Entonces, ponerlo en una lógica, un refrán popular, es justamente bajarte 10 casilleros en el nivel de abstracción, es dejar de decir proactivo, con atención al detalle, gestión del cambio. O, por ejemplo, muchos coach usan el término de acompaño a personas en procesos. ¿Qué es acompaño a personas en procesos? ¿Le enseñás a andar en bici? No entiendo, ¿no? Entonces, a veces se ponen de moda esas definiciones que son definiciones que no dicen absolutamente nada. Entonces es muy difícil, ponete en el lugar del cliente, es muy difícil que entienda, pero si este acompaña a personas y este acompaña yo vendría a ser un Homo sapiens, ¿no? O sea, ¿qué hago? Bien, entonces, muchas veces en ese refrán popular que vos elegís, también está tu visión de lo que vos crees que es tu carrera. No, río revuelto, viste, ganancia de pescador. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Que vos pensás que acá todos están tirando manotazos de ahogado. ¿Qué me estás diciendo? Entonces, bueno, hay una declaración de valores ahí. Entonces, ¿qué me decís vos de la competencia? ¿Por qué te venís sosteniendo hace tanto tiempo? Eso, transferir conocimiento es aprender a enmarcar conocimiento en valor que el otro lo pueda decodificar. No se trata de que, ay, qué lindo como hablo yo, o mira esta persona, estos verbos que usa que yo nunca. No, no, no se trata de ganar doble puntaje o triple puntaje en el Scrabble, sino justamente que el otro entienda lo que decís. Entonces, muchas veces las frases populares nos obligan a bajar como un montón de niveles de abstracción y poner un marco que el otro realmente pueda entender. Por eso la imagen es metafórica, que es el huevo que en realidad está proyectando un pollito. Porque si el otro entiende claramente lo que vos estás diciendo, y
hay más chances de que la venta se concrete o no, o que por lo menos tengas una segunda reunión. ¿Hasta aquí venimos bien? ¿Es claro? ¿Sí? ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Necesitan repetir, revisar algo? ¿Venimos bien? Perdone que voy a abrir el chat así lo veo. Gracias, Macarena. Bien, entonces, gracias, gracias. Perdón, que de vez en cuando voy a revisar por si estoy, porque me apasionan estos temas y por ahí no soy tan asertiva. Bien, entonces, ¿qué miedo no está diciendo tu cliente? ¿No? Tarán, y ahí aparece el zorro que está espiando, a ver, acechando esa cosa que no te deja dormir. ¿Y por qué digo esto? Porque no es lo mismo un cliente que no puede dormir a las 3 a.m. porque hay algo que no lo está dejando como avanzar, que ese mismo tipo de traje a las 9 a.m. en su oficina. No es lo mismo. Siendo la misma persona, ¿eh? El mismo prospect. Entonces, las redes, al tener esto de estar 24 horas disponible, también es, ok, ¿a qué dolor estás apuntando? ¿Al tipo de traje a las 9 a.m.? ¿O a ese mismo tipo que a las 3 no puede dormir? No puede dormir porque la situación lo está como superando. Entonces, así como cuando éramos chicos y nos preguntaban si teníamos miedo a la oscuridad o qué pensábamos, bueno, de grandes también nos pasa, ¿eh? Esto, ¿tenés identificado cuál es el miedo que tiene? Porque si vos no entendés el miedo que tiene el cliente, no entendés qué le duele. Si vos no entendés qué le duele, no entendés a quién le estás vendiendo. No es lo mismo una persona que no puede dormir a las 3 a.m. que esa misma persona vestida de traje con el café, tipo el meme, así como en la oficina, porque en la oficina todos nos ponemos en personaje. Entonces, ¿a quién la apuntas? Ay, perdón. Bien. Eh, ¿Qué jugador sos? Cuando yo recién empecé a trabajar, se usaba mucho esto de que vos tenías que decir en cada una de las entrevistas, tipo, soy un team member, trabajo de tal forma, ¿no? Me acuerdo que se había puesto muy de moda que tenías que decir que tu mayor defecto era que eras muy perfeccionista. Bueno, que por supuesto con el tiempo uno se da cuenta que en realidad es un error terrible, porque si sos muy perfeccionista nunca jamás llegas a ningún deadline, con lo cual eso para cualquier empresa es tremendo, ¿no? Bien, entonces ven que hay muchos relatos que se van cayendo con el tiempo. Bueno. Y esta cosa de que somos tiburones y salir, ¿no? Al mundo y contar, qué somos, bueno, queda como un poquito de modé. O sea, ya se entiende, toda nuestra actualidad laboral es ir de proyecto en proyecto. Entonces, no se trata tanto de que vos seas un team member, porque eso ya se entiende. O sea, vos tenés que serlo, eso ya es parte de ser profesional. El gran tema acá es, ¿qué tipo de jugador sos? Perdón, voy a leer una pregunta. ¿Qué errores evitar cometer cuando mi marca está abriendo un recorrido que aún no he transitado nunca? Ejemplo, quiero exportar. Comienzo a mostrarme, pero aún no exporto. ¿Ok? Entonces, vos ahí lo que estás trabajando, Dante, es un poco la lógica de la promesa. Entonces, vos aún no exportás, pero ¿qué te hace pensar, ¿no? Que ahí hay una respuesta. ¿Y por qué vos sentís que esta respuesta que hay es porque empezás efectivamente a caminar un camino? Esto, ¿no? Es la promesa de lo que viene. Para las promesas muchas veces funciona mucho la metáfora. La metáfora es una herramienta particularmente importante porque permite hacer una imagen clara de algo que todavía no existe o que es un abstracto. Fíjate, el que somos tiburones y vos el tiburón lo entendés y aparte entendés la referencia, ¿no? Porque que somos tiburones y esta cosa del equipo y salimos a comernos la cancha y no sé qué, bueno, funciona, ¿verdad? Bien. ¿Por qué? Porque tiene una forma clara. Mi recomendación es, si vas a hacer una metáfora para vender, alejate de algunos espacios comunes de metáforas que se usan un montón. Por ejemplo, todo el mundo es arquitecto de la arquitectura de la comunicación. Todo el mundo está construyendo puentes. Es increíble la cantidad de ingenieros civiles que hay sueltos, ¿no? Todo el mundo está. Entonces, cuidado, porque si no ahí convertís la metáfora en un recurso banal y no personal. O sea, esto es importante porque ahí vos, digamos,
Es distinto pensar. La marca personal es comunicar quién sos o es traducir personalidades. Porque la lógica de traducción es uso una profesión, ¿no? Como metáfora de lo que hago. Traduzco identidades y las convierto en marcas personales. Bueno, eso es una promesa. Entonces, cuando vos vas a abrir un camino que todavía no está, vos lo que tenés que establecer es la promesa. La promesa, muchas veces, como vos no tenés una prueba social, lo que tenés que hacer es generar una comunicación que arme una imagen lo más concreta posible. La metáfora solamente sirve si es instruccional, o sea, si al otro le da una instrucción clara de lo que tiene que hacer. Por ejemplo, hay un economista muy famoso, no importa, que usa la metáfora del zoom in y zoom out. Porque dice que el zoom in te ayuda a entender cuál es la situación en la que estás hoy y el zoom out te permite tener the big picture. Bueno, ¿por qué sirve esto? Porque todos tuvimos una cámara de fotos en la mano. Entonces sabemos qué efecto hace el zoom in y zoom out. Si no, esa metáfora no me provoca absolutamente nada. Y no entiendo el mensaje que el tipo quiere impartir más allá de la imagen. Por eso, para mí sirve si es instruccional y si también en algún punto tiene una metáfora de funcionamiento, ¿no? Como si fuera un circuito. Esto funciona como si fuera, no sé, un Netflix para chicos, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, automáticamente hace, o, no sé, un combo de McDonald's que tiene las cosas de la selección, o Friends, por ejemplo. Bueno, de repente es la cajita feliz para adultos. Ahí la cajita feliz era siempre para grandes, bueno, aparecen las cosas de Friends y entonces se convierte en la cajita feliz para adultos. Entonces, es una metáfora que tiene que ver con algo que funciona y ya existe, porque la referencia anterior valida, funciona como una prueba social de lo que estás presentando. ¿Fui clara, Dante? Si fui muy después me decís. Bien. Eh, Liz- Lisette, ¿qué nos puede ayudar a decidir qué mensajes usar en diferentes redes sociales? ¿Deberías de encontrar una versión igual o diferente? Sí. Los públicos cambian, cambian los usos y cambia también el tiempo en el cual vos estás. Es distinto un scroll permanente como el que te pide TikTok que, por ejemplo, lo estático que es LinkedIn. Y muchas veces el problema es que cuando querés replicar el mismo mensaje, no te das cuenta que no puedes hacerlo de la misma forma. O sea, y acá también hay una declaración de valores. Repito, yo entiendo que hay muchas modalidades diferentes y muchos usos diferentes en LinkedIn, pero en LinkedIn yo no publico ni las mismas cosas ni en la misma intensidad que publico en Instagram. ¿Por qué? Porque entiendo que LinkedIn es un espacio de intercambio profesional. Entonces, si yo estoy siempre en una vidriera, de nuevo, contar que trabajás también es un trabajo, pero si estás todo el tiempo contando que trabajás, ¿cuándo trabajás? ¿No? Y por otro lado, vas a caer inevitablemente en esa cosa de la amansadora, estar todo el tiempo generando contenido. Si estás todo el tiempo generando contenido o estás haciendo un refrito, o sea que siempre decís lo mismo, cosa que no tiene demasiada gracia, porque no tiene valor para el otro. O sea, ¿para qué vas a estar hablando? Digo, silencio también funciona, sino que también vas a caer inevitablemente en estas cosas que están diciendo todos los demás. Entonces, a menos que vos quieras salir a molestarte o a enfrentarte con otro profesional que no le entiendo el punto, y a veces menos es más. Entonces, no comunicas siempre lo mismo en todas las redes sociales. Puede ser que vos quieras establecer una comunicación de una acción en particular, que es muy lógico, pero todos tienen una adaptación de público, de contenido y de interacción posible. Entonces tenés que hacer el trabajo de cambiar y habilitar diferentes formas de acceso. Bien, Eliana, represento a siete empresas tecnológicas de distintas soluciones. ¿Me cuesta cambiar el chip? Sí, claro. Claro, porque ¿qué sos si no Jekyll y Hyde? Obvio. Para poder comunicarme mejor y ofrecer de buena manera cada solución. ¿Qué te recomiendo? Tenés que armarte un sistema. Y para eso, Eliana, y con una mano en el corazón, tenés los mejores interlocutores. O sea, ¿qué mejor que un ingeniero para ayudarte a sistematizar lo que haces? Entonces, así como vos tenés la lógica de la calendarización, ¿no? Agarrá cuatro ejes. Por ejemplo, los cuatro ejes que vimos hoy. Agarrá esos cuatro ejes y establecé, vos sola vas a encontrar ahí cuáles son las cosas que le importan más a uno y para otros. Por más que estén en situaciones similares, hay industrias que aparentemente están en la misma situación, pero las empresas están llenas de diferentes particularidades. De nuevo, lo que sostienen las empresas no son los números, son las personas. Y por eso siempre hablamos de relaciones a largo plazo.
Entonces, va más allá de la calendarización y que vos le digas, no, mira, en el feed va esto y no sé qué, sino que empieces a entender a partir de estos cuatro ejes. Entonces, mi recomendación es que necesitas un sistema. A mí me sirven esos cuatro ejes. Vos podés ponerle otros nombres porque estas empresas tecnológicas a las que vos representás deben tener sus particularidades. Entonces ahí vas a encontrar en esas mismas columnas, aunque sistematices, ya visualmente te va a decir, ah, ok, a esta le importa más de esta columna, a esta le importa más de esta, a esta. Entonces te va a permitir así a vos encontrar una mejor forma de darle resultados. Pero para eso tenés los interlocutores perfectos. O sea, ¿qué mejor que un ingeniero para ayudarte a sistematizar? Los equipos no tienen por qué, vos no sos capitana de un barco sola. Lo maravilloso de las redes y las miradas profesionales es que nos ayudan a nosotros a ser mejores en lo que hacemos porque empezamos a contar con el otro. Entonces, si vos empezás a detectar que estás empezando a repetir y vos sos honesta en tu trabajo y odias profundamente sentir que te estás repitiendo o que estás haciendo un refrito porque vos sos alguien comprometido, levanta la mano. El otro va a estar encantado de decírtelo. Mirá, no sé, mi viejo, por ejemplo, es ingeniero, mis hermanas son ingenieras, no hay nada que les guste más que explicarme un proceso. Y ahí entiendo cómo funciona su mecanismo y su mirada, escuchando. Entonces, dentro de toda esa cosa que vos escuchás y conocés, volver a repreguntar, porque a veces uno se olvida cómo empezó la peli, ¿no te pasa? A mí me pasa un montón, a veces me distraigo, miro el teléfono, los chicos están corriendo, ¿eh? Y entonces, y tengo que volver para atrás y pensar en un sistema que va más allá del calendario, porque el calendario te dice los días. Volvé a pensar estos ejes. Eso a vos te va a ayudar muchas veces como mapa para volver a preguntar. O sea, es que los mapas antiguos, hablando de metáforas, los mapas antiguos, en un momento, cuando encontraban un límite que no sabían cómo seguía el resto del mundo, ponían una frase en latín que se traduce como aquí hay dragones. Y no significaba literal, no sé, a veces quiero creer que sí, no significaba literal, sino significaba abrazar la posibilidad de que no entendés todo. Y eso es lo más lindo que te puede pasar si amas tu profesión. Es lo más lindo, porque si no sería aburridísimo, ¿no? Entonces ahí es donde digo que está buenísimo tener eso a lo que volvés, que te ayuda a ordenar y sistematizar para volver a hacerte las preguntas que necesitas cuando sentís que estás medio haciendo en automático. Eh, Dante, perfecto. Eh, Clarisa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Capaz no tiene mucho que ver, siempre tiene que ver. Recomendación en temas redes sociales me das. Me tocó un perfil de médico psiquiatra. Amo trabajar con médicos. Me encanta, me encanta. Y por ahí es cuestión de comunicación, Instagram para hacer claras o publicaciones que sirvan mutuamente en varias redes sociales. Mira, para mí lo primero que tenés que hacer para hablar con el médico, porque muchas veces a los médicos les cuesta un montón hablar de estas cosas, y sobre todo a alguien que trabaja con la salud mental, es que el paciente no puede comprometerse en un proceso que no veo que no entiende. Y que muchas veces está lleno de gente muy responsable haciendo muchas afirmaciones que llegan a estos pacientes, ¿no? Entonces, para mí lo primero que tenés que hacer es conectar con esa parte humana. A partir de esa parte humana, vos vas a encontrar un montón de ramas de las que vale la pena charlar, pero sobre todo este foco de, mira, nadie se puede comprometer en un proceso que no entiende y sobre todo cuando es poner el cuerpo y la propia salud, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto, es muy importante entender cuál es el alcance que tiene, cuáles son, por ejemplo, él en todos los pacientes que tiene, cuáles son los momentos donde se empieza a flaquear. Porque cuando se empieza a flaquear, no solamente necesita esa información la persona que está atravesando, sino el contexto. El contexto de la persona muchas veces cae como en desesperación o empieza a meter la pata en las mismas cosas, porque vieron que el infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, a veces vos querés ayudar y estás haciendo un comentario que lo estás tirando, pero al fondo del pozo. Bueno, esto, ¿no? A partir de eso, vos sola ya vas a tener, de nuevo, no pienses en soportes, sino primero pensá en contenido. Porque ese contenido a vos también te va a ayudar a tener no solo una base, sino una mirada para salir al momento en el cual necesitas salir a contar determinadas cosas, ¿no? Samuel, gracias. Respecto a los precios de un producto, ¿cómo evitamos caer en la comparativa con la competencia basándose únicamente en los precios? Por ejemplo, yo estoy en la industria yerbatera, necesaria. Tu producto está caro, lo otro me sale tanto. Cuando alguien te dice que Para, te voy a decir algo que no te va a gustar.
Pero las shells están llenas a veces de autos sabiendo que sale más caro el litro de combustible que en una YPF, ¿no? Y no me digas que bueno, me encanta cuando yo le pregunto a alguien por qué carga nafta ahí y siempre me dicen cosas como, no, me rinde mucho más. Van a 40 en una calle urbana, ¿no? O sea, no son precisamente Toretto y están midiendo el rendimiento. Hay un valor asociado a ese producto. Entonces, en realidad, lo que tenés que hacer, Samuel, es preguntarte cuál es el valor que asocian ese producto que vos haces. Muchas veces es cuál es el origen, cómo está pensada, quiénes la trabajan, desde dónde fue concebida. El mate es ideal cuando lo haces como, en qué momentos. Entonces, va mucho más allá del valor monetario, sino el valor afectivo. Ahí es donde está fallando. Bien, esperen que había algunos chats porque estaba en el Q&A. Perdón. Los más 40 tuvimos cámara, Eduardo. Es verdad, pero los celulares también tienen el X1, el teleobjetivo con el 0,5. No, no, pará. Estamos mal, pero no estamos tan mal, ¿no? El problema no es la falta de ganas, es que comercio exterior viene con letras chicas. Sí, bueno, obvio, todo viene con letras chicas, pero también, Natalia, ojo al piojo, porque uno, ¿no? El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, y ahí es donde se ve la experiencia. Haces el listado de preguntas que tenés que hacer. Ahí es donde digo, ¿no? Porque a veces, sí, efectivamente, todo viene con letras chicas, todas las regularizaciones cambian. A nosotros nos encanta hablar mal de nuestro país y decir que todo siempre está horrible y demás, pero los seres humanos tenemos luces y sombras como todo. Ahora, lo que sí sabemos, aprendemos por el propio cuero. Entonces, una vez el error fue o sea, una vez el error fue de la situación y otra vez ya es tuyo. Entonces, haz las preguntas que tenés que hacer. Y si hay una persona a la que no te cierra, y lo digo con una mano de corazón, a veces uno tiene situaciones de necesidad, digo, no, no importa, tratemos de pensar siempre en situaciones que sean ideales, porque de incendios estamos llenos, pero a veces también si hay alguien que no te cierra, está bueno no cerrar ese laburo, ¿eh? Y el tiempo a veces te da la razón. Entonces, esas letras chicas también son preguntas grandes que vos tenés y que las sabés. Entonces, no te las aguantes. ¿Por qué no vas a poder hacer las preguntas que necesites? Ah, perdón, Natalia, no entendía que venía por ahí. Sí, perdón, perdón, pensé que... exacto, sí, lo dijiste por Dante. Perfecto, bueno, ahí ya pueden hacer una interconsulta que siempre ayuda. Bien, entonces, esta idea de qué tipo de jugador sos, y para eso me viene bien la metáfora del tiburón, es que, de nuevo, si todas nuestras profesiones son ir proyecto por proyecto, ya se preasume que vos sos alguien que sabe jugar en equipo. Ahora, hay una creencia que bastante la sostengo, que dice que como sos en la cancha, sos en la vida. Entonces, ¿qué tipo de jugador sos? Y contate en la cancha. Y no me importa si la metáfora es del truco, del póker, de tenis, de fútbol, de lo que sea. Y salí de nuevo de las metáforas muy usadas. No es parar la pelota, no es ponerse la camiseta. No. Contame, ¿qué tipo de 5 sos? ¿Y por qué el 5 es clave para el equipo? ¿Sos base? ¿Sos pivot? ¿Qué haces? ¿Qué aprendiste vos del saque? Los pasitos de ajuste en el tenis, ¿para qué sirven? Porque el pasito, ojo, que el pasito de ajuste me está hablando de cómo yo voy a devolver. Entonces, yo ya me equivoqué en la primera implementación. Entonces, yo aprendí que la iteración es como los pasitos de ajuste en el tenis. Ah, mira vos. Entonces, lo interesante de esto, de nuevo, es que como toda metáfora, es visual y es instruccional. Y estás contando algo tuyo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Empezar a descomprimir esa situación. Bien, entonces, para ir cerrando, ¿no? Que también me parece importante, si no sabes por qué te llaman, alguien ya está contando tu historia por vos. O sea, vos ya estás en el mercado, vos ya estás saliendo a contar la historia, ¿no? Un poco más abierta, perdón, que salgo con otra pregunta de Samuel. Si quiero iniciar una marca, ¿qué preguntas crees que son claves y qué debo hacer sí o sí antes de comenzar? Sí, es muy abierta. O sea, lo primero que vos tenés que entender cuando estableces una marca es
qué tipo de solución llevas al otro y por qué esto no existe. O sea, si vos no entendés qué es lo que lo hace diferente o cuál es tu abordaje hacia el problema del cliente de una forma diferente, es muy difícil que se perciba en la comunicación. Entonces, muchas veces cuando vos iniciás una empresa, iniciás porque encontraste un dolor que está abierto en el mercado y que no pudiste salir a resolver. Perfecto. Entonces, ahí es donde va muchas veces la experiencia profesional previa. Bueno, en todo mi tiempo siendo, sé, asesor de seguros, siendo administrador de empresas en la parte de administración y estando en la parte de cobro particular, o entender cuál es el sistema que necesitan para actualizar los carritos de compras o la tendencia del mercado. Esto, ¿no? Cuando empezás a encontrar esos baches es donde vos decís, bueno, listo, armo finalmente la marca y la empresa. Bien, perfecto. Cuando la armás, vos entendés cuál es tu abordaje, ¿no? Hacia el conflicto del otro. Lo primero es eso. O sea, el centro del relato es la persona que te escucha. Por eso el storytelling habla de la narración oral. Lo importante es el otro, no sos vos. Entonces, si vos no sos claro en lo que le venís a traer, para el otro solamente le traes ruido. Así que yo diría que esa es como la pregunta clave. Muchas veces se usa en storytelling la metáfora del propósito. Yo creo que el propósito ya terminó siendo como una palabra tipo proactivo, que ya todo el mundo la usa mal. ¿Cómo creo que lo quieren usar? En un tipo de narración que se llama el viaje del héroe, siempre se habla del propósito del héroe y el propósito del héroe nunca es egoísta. El héroe va y hace la misión no por placer, sino porque entiende que es algo más importante que sí mismo. O sea, hay una renuncia absoluta, ¿no? Si pensás, no sé, en El Señor de los Anillos, Frodo no sabe ni dónde queda Mordor, pero entiende que lo que tiene que hacer es más importante. Entonces, le cuesta la vida, de hecho, ¿no? Bien. Cuando usamos esta metáfora de propósito y de viaje del héroe en los relatos profesionales y de marca, tiene que ver con que eso que vos haces en realidad es para el otro. O sea, nada de esto, si bien te beneficia, porque obviamente vos pagas las cuentas con esto, es todo lo que yo hago y todo lo que yo sé, lo tengo que poder poner a disposición del otro. Y ahí vamos a una acepción de red que a mí me gusta mucho más, que es la lógica de sostener. Porque entre todos nos sostenemos. Entonces, si vos no entendés cómo vos ayudás a otro o cómo lo haces desde un lugar que efectivamente resuelve un problema, y entonces a lo mejor tu marca no vale la pena. Es eso. Y este es un proceso, es algo que lo tenés que pensar vos. El otro no lo va a pensar por vos. Y tampoco tiene sentido. O sea, por eso digo que para mí vale tanto alguien que tiene la palabra asertiva y es concreto para explicar lo que hace. Porque eso es alguien que se dedicó a pensar en el otro, que se puso al servicio del otro. Y eso es lo que termina cortando el proceso de venta y porque hay un proceso de preproducción que es interno, ¿no? Yo tengo armado, ay, no me avivé de sumarlo que es como un mapa de decisión de pitch que está basado en la metodología Canva, o sea, de hecho el cuadrante es prácticamente igual, pero sí lo uso como un doble chequeo, a veces se los hago hacer a mis clientes y demás como, bueno, ¿sabes qué? Hace un doble chequeo antes de salir a hablar con este prospect. Fíjate, ¿esto lo tenés claro? ¿Esta pregunta te lo hiciste? Porque para mí lo que tiene lo visual muchas veces, y es un poco lo que hablaba antes con Eliana del tema de estas 7 empresas en las que ella trabaja, es que muchas veces lo visual ayuda a ordenar. Entonces, lo que tiene para mí ese cuadrante, así como pasa con el Canva, es que si una cosa no la tenés bien resuelta, no puedes pasar al casillero siguiente, porque si no vas a estar forzando una respuesta que todavía no tenés. Entonces, a veces, no completar todos los casilleros es aguantarte el vacío de, che, yo nunca me pregunté esto. Yo me pregunté si el entorno cambia, el mensaje llega o no llega. Yo me pregunté cuál es el contexto en el cual lo recibe mi interlocutor. Yo me pregunté si esto no está en el mercado, ¿qué cambia para el otro? Esto también es clave, porque, y lo digo de todo corazón, el mercado está lleno de cosas que están mal hechas. Entonces, a veces cuando uno cree que tiene que pensar una respuesta, a veces la respuesta no es tan grandilocuente, ¿eh? Está mucho más cerca de lo que parece. Bien, entonces, de nuevo, si no sabes por qué te llaman, alguien ya está contando tu historia por vos. Y les vuelvo a repetir estos 4 pilares que muchas veces ordenan los primeros pasos del contenido de la marca personal.
Entonces, esto responde de alguna forma cómo la marca se convierte en contenido. Y es algo orgánico, que es justamente lo que necesitamos para salir de la lógica de personajes y acercarnos más a la marca profesional. Porque si la marca personal no empieza con lo que haces, empieza exactamente con cómo miras. Y esa mirada, ¿no? El punto de vista, es justamente lo que marca la personalidad. Las cosas que están hechas, por eso digo, cuidado, a mí la inteligencia artificial también me divierte un montón, pero la inteligencia artificial está planteada para caer en lo clásico. Si vos querés caer en algo personal, te ayuda a un primer boceto, el resto tenés que amasarlo vos. Esto, empezá a pararte en cuáles son los clientes que tenés, cuáles son las experiencias que buscaste, dónde te sentiste más cómodo. Es ahí. Y son esas preguntas que te tenés que hacer vos, no te las puede hacer nadie más. Exacto, pero no solo, y te agradezco mucho, Alba, por el comentario, pero para mí hay algo importantísimo en esto de ahondar en nuestra experiencia. La confianza en uno mismo, porque para mí muchas veces lo que pasa, y esto va en connotación con otra investigación que estoy haciendo dentro de la universidad porque soy inquieta, muchas veces nosotros hablamos de la comunicación como si la comunicación fuera un acto privado, ¿no? Y en realidad con las redes sociales se convirtió en un acto público. Entonces el síndrome del impostor está a la orden del día. Muchas veces salimos y nos escuchamos a nosotros decir algunas cosas que decimos, ay, siento que me... No, el miedo a la cancelación, a la mirada del otro, ¿no? A ser juzgados porque de repente tiene un alcance lo que decimos. O sea, ¿cuántas veces nosotros decimos pavadas, ¿no? O sea, somos seres humanos, nos equivocamos, a veces tuvimos un mal día, respondimos mal, ¿no? Y de repente viene toda una condena o tiene un alcance que no corresponde al mensaje original, ¿no? Entonces también es importante porque para mí si nosotros hacemos esta introspección, también nos ayuda a recuperar confianza en aquello que decimos y nosotros mismos valorarlo. Así como le decían a Samuel, no, bueno, tu producto es muy caro. Bueno, a veces es decir, bueno, entonces yo no le estoy contando todo lo valioso que hacemos. Así que, ¿sabes qué? Te abro la cocina y te muestro cómo hacemos la selección del material, cómo lo empaquetamos para que te llegue, cómo pensamos, no sé, la manera en la que se abre el paquete, dónde entra, en qué parte, ¿no? Que no son todos igual, que hay una mirada detrás. ¿No? Que esto también ayuda mucho a recuperar nuestra confianza en lo que hacemos, ¿no? Eso para ser auténticos y también, digo, ponernos del otro lado, porque también en redes sociales hay que entender que los mensajes ganan muchas veces cuanto más cínicos son. Y los seres humanos no somos todos tan cínicos. A veces nos escondemos y lanzamos porquerías en los comentarios sin que eso sea la verdad. Entonces también hay que aprender a manejar eso, que ese tipo de mensajes ahí no significa necesariamente que sea la verdad y que a veces tenemos que aprender a dosificar algunas cosas o cuáles son, de nuevo, las conversaciones en las que nos podemos subir y cuáles son las que no. Aprendemos a ser más conscientes de que nuestras opiniones tienen impacto en el resto, entonces ponernos en los zapatos del otro, pedir disculpas cuando vale la pena. ¿No? Estas cosas que en lo privado también nos cuestan un montón, pero en lo profesional solemos verlo como algo mucho más trágico de lo que de verdad es. Y de nuevo, repito, las empresas no se sostienen por los números, se sostienen por las personas. Entonces, si no aprendemos a trabajar el vínculo entre personas, y sí, nos vamos a perder en un Excel y en una métrica. Probablemente sí. Bien, entonces, como decíamos al principio, si el pitch, ¿no? Pensando en el montículo, ¿no? De donde está parado el tipo lanzando, bueno, se trabaja en cada lanzamiento, cada vez que vos salís a contar algo tuyo en redes o en una reunión o en un evento de cowork o en un mail que mandás con una propuesta de trabajo y no puedo ser lo suficientemente enfática con esto. Basta de mandar presupuestos. Los Excels no defienden propuestas de trabajo. ¿No? O sea, una cosa es un desglose, pero ese desglose tiene que estar adjunto a una mirada de laburo. Porque vos cuando presentás algo, no sé, voy a poner un ejemplo burdo para que sirva. Pero si vos estás mandando una propuesta para un evento y la gente que lo recibe es la gente de compras, no es especialista en lo que vos sos especialista. Entonces va a mirar la cantidad de sillas. Y la cantidad de sillas no hace el evento. Entonces, cuidado, porque vos muchas veces en ese desglose estás habilitando conversaciones que no tienen que ver con tus honorarios, digo, ¿no? Entonces, cada vez que vos lanzás una propuesta por mail, también estás haciendo un pitch. Bueno, creo que estamos en tiempo y no me... ¡Ah! Y 59.
Viste, nunca antes visto. Bien, entonces, cualquier cosa, están mis datos aquí, los tienen también en el material extra que les armamos con Carmela. Cualquier cosa, seguimos la conversación. Si necesitan conversar algo más, me van avisando. Ojalá que les haya sumado. Y esto, salgamos a contar marcas más genuinas, porque los profesionales, en definitiva, marcamos la diferencia cuando en realidad estamos comunicando desde nosotros, desde nuestros valores, desde nuestro contacto humano y ahí fortalecemos las redes de la industria. Si no, todo queda en un hermoso chat GTP. Genia, Pato, como siempre, me encantó la charla. Gracias a todos por participar una vez más. Vamos a estar enviándoles el PPT del día de hoy junto con el material. Así que bueno, gracias nuevamente, Pato, te cedo la palabra. Muchas preguntas, por suerte, muy buena interacción también, que eso siempre es importante. Y bueno, ahí estoy viendo, también estoy leyendo los comentarios, todos súper positivos. Así que bueno, gracias a todos. Pato, te cedo la palabra para que cierres el seminario. De nuevo, me pongo a disposición, esto para mí también es muy importante. Para mí las comunicaciones no terminan en un primer lanzamiento, así que cualquier cosa, soy fácilmente encontrable. Quedo a disposición si tienen algunas consultas, si bien, por supuesto, yo dicto consultorías, tampoco soy una mercenaria, así que su consulta no molesta. En lo que yo los pueda ayudar, adelante. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Gracias por participar. Hasta pronto. Hasta luego.